Hola, hola a todos los estudiantes de quinto semestre de la Universidad Alexander von Humboldt. Mi nombre es Lina Marcela Ríos Hernández, soy estudiante de quinto semestre de esta universidad. En este video vengo a hablarles o a explicarles sobre algunos temas que vemos en el área de psicología forense. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre psicología clínica y psicología forense? Aquí les puse un cuadro donde traté de explicar detalladamente las diferencias de cada uno en lo que se lleva a cabo a la hora de realizar una evaluación o en este caso un informe pericial. Bueno, entonces un ejemplo es cuando una persona que tiene un motivo, una problemática, una situación que ya no le es manejable, desde su perspectiva y ve la necesidad de ser atendida por un experto, buscará entonces un psicólogo clínico. La forma como acudir a este profesional será por interés propio de buscar ayuda y mediará la voluntad de adhesión a un tratamiento y la voluntad de cambio. La persona busca esta ayuda terapéutica con el objetivo de solucionar su problemática, de ponerle fin pues a aquello que le aqueja. Bueno, entre otras alternativas de acceso a un psicólogo clínico, y es por remisión. Esta remisión se puede presentar por necesidad de un contexto, por ejemplo, el escolar, o por remisión de otro profesional afín, por ejemplo, el del psiquiatra al psicólogo, o del trabajador social al psicólogo, entre otros. Bueno, las personas que tienen acceso a un profesional a la psicología forense lo hacen la mayoría de las veces por la solicitud y en algunos casos orden de una autoridad competente o de una parte procesal interesada, ya sea la Fiscalía, la Defensoría, el ICBF o algunos abogados particulares. Dentro de un marco judicial y una actividad y rol específico, dependiendo de la rama del derecho en la que se encuentre la persona en conflicto con la ley, pues será la parte procesal entonces quien encuentre la necesidad de construir un medio de conocimiento, una prueba pericial producto de una evaluación psicológica forense, pues que corresponda con su teoría del caso o con sus intereses particulares para obtener de la administración de justicia aquello que considera justo y razonable. Bueno, la necesidad de una labor en psicología forense se presenta por intereses judiciales, como lo dije anteriormente, y tiene un fin estratégico dentro de un proceso judicial. La voluntad pues tiene otra modalidad. Se sigue considerando en la medida en que el evaluado debe estar de acuerdo o consentir la evaluación, pero no porque vea allí una ayuda profesional para manejar sus problemas psicológicos, sino porque comprende que puede construir un medio de conocimiento en su causa dentro de un proceso judicial. Bueno, seguimos con las subespecialidades de la psicología jurídica y son las que vemos aquí y ya las voy a ir explicando una a una. La psicología forense es una rama de la psicología cuyo objeto de estudio son los individuos involucrados en procesos judiciales con el fin de ayudar y colaborar al juez o al sistema judicial en la resolución de dichos procesos. La psicología jurídica la define Santo Tomás 2009 como área especializada básica y aplicada a la psicología, que investiga e interviene sobre el comportamiento humano, que alcanza implicaciones jurídicas, propende por los derechos humanos, la salud mental y el impacto que éstas en la sociedad, con el fin de alcanzar y humanizar la justicia. La psicología de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son diferentes posibilidades que tienen las personas envueltas en un conflicto para solucionarlo sin la intervención de un juez ni un proceso judicial. Es decir, son una opción para resolver conflictos de una manera amistosa, expedita, sencilla, ágil, eficiente, eficaz y con plenos efectos legales. Los protagonistas son las partes. El conciliador se encuentra para facilitar el diálogo, no para decidir. La psicología penitenciaria es la intervención y modificación de la conducta de los internos en áreas de socialización y reinserción y la conducta de los funcionarios que también sufren los efectos de la prisionalización, dadas las particularidades condiciones del ambiente de las cárceles y penitenciarias. La psicología del testimonio estudia los testimonios o declaraciones de las personas en escenarios judiciales y los factores psicológicos superiores como memoria, percepción y atención que intervienen en su exactitud, así como la detención del engaño, la credibilidad de los mismos y las adecuadas maneras de decepcionarlos, sobre delitos,
Accidentes o sucesos cotidianos. La psicología criminológica es el estudio de la génesis, el tratamiento que sería la modificación y la prevención de la conducta antisocial y delictiva y de los mecanismos sociojurídicos para su contención, sea política criminal, en condiciones externas o de prisionalización. Ejemplo, perfiles criminales. La psicología victimal es el estudio de la prevención, el tratamiento y asesoría individual o ya sea grupal a las víctimas de delitos para ayudarlas a restablecer, evitar alteraciones mayores y disminuir su potencialidad de convertirse en agresores. La psicología aplicada al derecho de la familia y la infancia y la adolescencia apoya los procesos que se dan al interior de estas áreas del derecho en lo que involucre o toque constructos psicológicos tanto en las dimensiones forenses, o sea, evaluación, como asesoría, consultorio y procesos de restablecimiento de derechos, ¿no? Los diferentes tipos de pericias psicológicas forenses encontramos derecho civil, derecho penal, derecho de familia, en este caso. Vamos a hablar del derecho civil. Se enfoca en el asesoramiento y el peritaje de diversos constructos jurídicos como la capacidad civil en la toma de decisiones, como contratos, testamentos tutelares, cambio de sexo, esterilización de deficientes, entre otros. El peritaje psicológico forense dentro del ámbito del derecho civil, pues digamos que pretende asesorar sobre ajustes psíquicos, deficiencias o enfermedades mentales, daños psicológicos y o morales. Las funciones periciales psicológicas en este ámbito pues consisten en la determinación de la capacidad del autor de unos hechos, en la comprensión de la ilicitud de sus actos. La metodología a emplear pues es similar a la utilizada en la evaluación de responsabilidad penal. Bueno, hablamos ya de derecho penal, en la que vemos que están las sustancias psicoactivas, víctimas de abuso sexual infantil, víctimas de abuso sexual adultos, daño psicológico victimizante, víctimas de delitos sexuales o personales, perturbación psíquica. Estamos hablando pues aquí de delitos y por ejemplo los profesionales del derecho van a requerir del psicólogo en algunos delitos, en especial para que nosotros demos, digamos, conceptos acerca de su estado de salud mental o pues de la credibilidad del testimonio. Y pues en este orden de ideas, en el derecho penal, el psicólogo puede apoyar en casos de presunto farmacodependencia de la persona que ha sido capturada, del presunto abuso sexual de la niña, niño y adolescente que presuntamente ha sido evaluada por un acto sexual abusivo con menor de 14 años o en la señora adulta víctima de delitos sexuales o de lesiones personales en su perturbación psíquica de esa lesión o por ejemplo el daño psicológico. Bueno, hablamos de derecho a familia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o entidades que velan por el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la familia es la peritación psicológica en los casos de privación de la patria potestad y la incapacidad psicológica para administrar bienes o ostentar derechos. Para los casos de privación de patria potestad, al proceso de evaluación forense pues se encamina a demostrar la idoneidad o del progenitor en cuestión. También se solicita la pericia psicológica con el fin de determinar la incapacidad psicológica para administrar bienes y ostentar derechos, en los cuales se hace necesario establecer la capacidad mental del peritado, para lo cual se evaluará el funcionamiento global de la persona. Bueno, en el ámbito del derecho de familia se busca asesorar sobre los criterios de evaluación de guarda y crianza, pues analizar los recursos de la familia para evitar o disminuir riesgos en menores, orientar en el restablecimiento del régimen de visitas del menor y asesorar sobre los posibles divorcios y adopciones. La función pericial psicológica en el ámbito puede dividirse en las siguientes áreas, como anulación del matrimonio, divorcio, separación judicial, cuidado provisional de los hijos, situación de los menores en casos de separación judicial, divorcio o nulidad de matrimonio, suspensión y modificación de la patria potestad. Protocolo de evaluación básico en psiquiatría y forense. Este es el informe pericial o dictamen psiquiátrico o psicológico forense pues que contiene el encabezamiento, número de identificación del informe, que equivale al número de erradicación del documento,
en el instituto, fecha de envío del informe, destinatario, ya sea la persona o autoridad pues, que solicita la evaluación, la dirección y pues la ciudad, número y fecha del oficio petitorio, número de folios anexos que trae la solicitud del examen, referencia que incluye el número único pues, del caso que se lleva o número del proceso, y el hecho que se investiga o tipo de proceso dentro de la cual se lleva a cabo pues, la peritación. También la fecha y hora de las entrevistas y exámenes realizados. Las técnicas utilizadas, pues se mencionan las técnicas, procedimientos y exámenes complementarios utilizados en la evaluación. El motivo de peritación. Se consigna de manera clara, en lo posible textualmente y entre comillas, los puntos más importantes pues, de la solicitud. La identificación son los datos que identifican al examinado, incluyendo nombre, documentos de identificación, edad, lugar de nacimiento, lugar de residencia, ocupación, escolaridad, estado civil, religión e informantes que aportaron datos en la evaluación. También la constancia de la toma de la huella dactilar del examinado. Constancia de diligenciamiento del consentimiento informado. Datos de identificación de las personas diferentes, digamos al personal forense o de salud presentes en el consultorio durante la evaluación. Por ejemplo, puede ser el acompañante, un intérprete o persona de seguridad, pues cuya presencia sea necesariamente por existir riesgo para que quien realiza el examen, así como la posición o cargo e institución u organismos al cual pertenecen cuando sea el caso. Hechos investigativos según información allegada por el solicitante de la pericia. Pues aquí hablamos del resumen del caso, teniendo en cuenta la lectura de la documentación allegada de manera que ilustre al lector sobre el asunto del que se trata, digamos, el documento. La versión de los hechos del entrevistado, pues habla de los datos que aportan los informantes sobre el caso en cuestión, en lo posible textualmente y entre comillas. La historia familiar es una descripción general del núcleo familiar, primario de la persona entrevistada y secundario si lo hubiere, la visión global que tiene el examinado de estos y la descripción de cada miembro de la familia incluye datos como edad, ocupación y tipo de relación con el examinado. En la historia personal son los datos referentes a la historia de vida del examinado, desde los antecedentes prenatales hasta la vida adulta. Los antecedentes específicos son los antecedentes patológicos, hospitalarios, quirúrgicos, farmacológicos, tóxicos, alérgicos, traumáticos, familiares, psiquiátricos, judiciales, entre otros. El examen mental es una descripción detallada de cada una de las partes del funcionamiento mental del examinado al momento de la evaluación, incluyendo descripción general, actitud, estado de conciencia, orientación, atención, afecto, pensamiento, entre otras. El análisis es importante mencionarlo. Se debía hacer un escrito en que se sustente la base de la opinión pericial, partiendo del análisis psicológico del examinado, diagnóstico clínico, psiquiátrico, psicológico, diagnóstico forense, desarrollando una discusión tendiente a responder cada una de las preguntas planteadas por el solicitante de la pericia. Por último, las conclusiones es expresar el diagnóstico clínico y psiquiátrico psicológico según las clasificaciones vigentes o en su defecto hacer una descripción semiológica de los hallazgos. El diagnóstico forense puede responder las preguntas hechas por el solicitante y hacer recomendaciones en el marco del mantenimiento de la salud y la protección social.